Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Estoy haciendo unos programas de conversaciones que he tenido con diferentes personalidades. He grabado una de conversaciones, dos conversaciones que tuve con el Papa Juan Pablo II en el Vaticano. Además, otra con el profesor Juan Bosch, conversaciones que tuve con el expresidente de la República Dominicana, conversaciones con el presidente de Chile, Eduardo Frei. He grabado dos programas con conversaciones con Emilio Máspero, dirigente sindical internacional, y con el licenciado Ignacio Miranda, dominicano, de la Fundación Humanismo Integral. Hoy voy a tratarles sobre mi conversación con el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt. He tenido la oportunidad de conversar con 4 presidentes de Venezuela: Rómulo Betancourt, Rafael Leóniz, Rafael Caldera y Luis Herrera Campins. Yo viví en Venezuela cuando estaba exiliado durante la era de Trujillo, en 1900, por primera vez en 1961 al 62, y luego he visitado ese país en múltiples ocasiones. Rómulo Betancourt fue un político venezolano considerado el padre de la democracia de aquel país. Nació en Guatire, Venezuela, en el año 1908 y murió en Nueva York en 1981. Rómulo Betancourt estuvo en la República Dominicana en el año de 1929. Él tenía 21 años y recorrió el país junto a Joaquín Balaguer, quien tenía 23 años. Rómulo Betancourt buscaba apoyo, contactos políticos y fondos económicos para la oposición venezolana, que buscaba la deposición o la tumbada de la dictadura del general Juan Vicente Gómez en Venezuela. El 20 de junio de 1929, Rómulo Betancourt dictó una conferencia, una de sus exitosas conferencias en los salones de la Sociedad Cultural Amantes de la Luz en Santiago de los Caballeros. Considerado como uno de los grandes políticos que ha tenido Venezuela, inició su carrera política desde muy joven como dirigente estudiantil, y por su oposición al régimen de Juan Vicente Gómez sufrió cárcel, posteriormente el exilio. A su regreso jugó un papel fundamental en la creación de partidos políticos modernos, siendo él fundador de Acción Democrática en el año 1941. Rómulo Betancourt fue 2 veces presidente de Venezuela, de 1945 al 48 y de 1959 al 64. Él tuvo una transición ideológica, migró del socialismo científico ortodoxo, o sea, el comunismo, a la democracia social, asumiendo así referentes vinculados a la corriente filosófica política del pensamiento de izquierda. En el tiempo que estuve viviendo como exiliado antitrujillista en Venezuela, se produjo una división en el partido de Rómulo Betancourt que dio origen al movimiento de izquierda revolucionaria MIR, organización que le restó la casi totalidad de los cuadros juveniles al Partido Acción Democrática. El intento de asesinato de Rómulo Betancourt de parte del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo ocurrió el 24 de junio de 1960 durante la celebración
del aniversario de la batalla de Carabobo, mientras el presidente Betancourt se dirigía hacia el Paseo de los Ilustres de Caracas, un carro bomba estacionado en la avenida Los Próceres estalló al pasar uno de los vehículos de escolta presidencial cercano al vehículo oficial. El atentado dejó sin vida al jefe de la Casa Militar y un estudiante, y dejó con quemaduras generalizadas de primer y segundo grado al presidente Rómulo Betancourt, al ministro de Defensa y su esposa, y al chofer del vehículo. Las heridas recibidas por Betancourt afectaron la vista del ojo derecho, lo dejaron parcialmente sordo y con quemaduras en ambas manos y en el rostro. Al día siguiente, desde el Palacio de Miraflores, Betancourt denunció la responsabilidad del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina en el intento de asesinato, y posteriormente el hecho fue denunciado ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Un grupo de jóvenes dominicanos antitrujillistas vivíamos exiliados en Venezuela desde mediados del año 1961 hasta principios de 1962. Durante varios meses realizamos un curso de larga duración sobre política, sindicalismo, asuntos juveniles y campesinos, dirigido ese curso por Emilio Máspero, representante para el Caribe de la Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos. Entre ellos, como estudiantes, estábamos Henry Molina y yo, que nos estábamos especializando en sindicalismo internacional. Habían otros más jóvenes exiliados como Caonabo Javier Castillo y otros más, especialmente los hermanos Próspero y Prisco Morales de San Francisco de Macorís. Conocí personalmente al presidente Rómulo Betancourt durante el Congreso Reorganizativo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, a fines del año 1962 en Caracas, cuando junto a Henry Molina fuimos invitados a participar en ese Congreso de Trabajadores. Nuestra participación era como jóvenes dominicanos antitrujillistas. Me sorprendió que antes de terminar el Congreso, un señor nos explicó que al terminar el acto, el presidente Betancourt nos invitaba a Henry Molina y a mí al Palacio Nacional de Miraflores para almorzar con él. Jamás en mi vida había pensado almorzar en una casa presidencial. Fuimos conducidos al sitio y el presidente Betancourt nos habló durante un buen tiempo de cómo había conocido a la República Dominicana cuando era un joven exiliado, su amistad en esa época con el doctor Joaquín Balaguer. En especial, el intento del asesinato que ordenó Trujillo contra él, ocurrido el 24 de junio de 1960, durante la celebración del aniversario de la batalla de Carabobo en Caracas, y nos mostró las manos que habían quedado muy maltratadas. El presidente Rómulo Betancourt nos habló a Henry Molina y a mí sobre el pacto de punto fijo, un acuerdo de gobernabilidad entre los partidos principales de Venezuela, Acción Democrática, llamado allá ADECOS, y COPEI, Copellanos, Social Cristiano, y la Unión Republicana Democrática, URD, para una vida democrática, firmado pocos meses después del derrocamiento de Marco Pérez Jiménez. O sea, firmado el acuerdo de punto fijo. Este pacto permitió la estabilización de los primeros años del sistema democrático representativo en Venezuela. El acto se firmó en la residencia de Rafael Caldera, llamada Punto Fijo, ubicada en la ciudad de Caracas, en el sector de Sabana Grande. De ahí viene el nombre del pacto, Punto Fijo. Fue mi primera conversación con un presidente, Rómulo Betancourt de Venezuela.
En esa conversación, el presidente Betancourt nos preguntó nuestra edad. Henry Molina tenía 21 años y yo tenía 22 años y nos dijo, más o menos a esa edad estuve en Santo Domingo buscando apoyo para derrocar la dictadura que teníamos en Venezuela. Tuve que salir precipitadamente de ese país, pero tuve muy buenos amigos. Rómulo Betancourt nos recordó que siendo muy joven estuvo preso en Venezuela, luego salió en 1928 de Puerto Cabello a Curazao, después viajó a la República Dominicana, de ahí se fue a vivir a Costa Rica 5 años, donde participó como miembro del Partido Comunista de Costa Rica y nos dijo, el exilio es una buena escuela de formación política. Por eso los felicito, porque están aprovechando su juventud para formarse políticamente. En esa conversación, esa reunión, estuvo también presente Augusto Malabé Villalba, dirigente sindical y político del Partido Acción Democrática, dirigente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, y uno de los fundadores de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, CIOLS, en el plano internacional. En esta conversación con el presidente Rómulo Betancourt también participaron los líderes sindicales copellanos Dagoberto González y Rafael León León. Esa conversación que tuvimos Henry Molina y yo con el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, fue muy valiosa. Vimos un ejemplo a seguir en la lucha contra la dictadura de Trujillo. 2 años más tarde, en 1963, Henry Molina y yo fuimos a saludar al presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, al Hotel Embajador en Santo Domingo, cuando él vino a la toma de posición como presidente del profesor Juan Bosch. Él estaba en reuniones con otros políticos y nos presentó a Henry Molina y a mí al gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Rivera Marín, y al presidente de Costa Rica, José Figueres. Y les dijo a ellos que nos había conocido en Venezuela cuando estábamos exiliados, Henry Molina y yo, allá en ese país. Esa conversación con el presidente Rómulo Betancourt de Venezuela, la primera que tuve con un presidente de un país, la recuerdo con mucho afecto. Hasta aquí esta intervención sobre mi conversación con el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt.